Pues hermanos, vamos a orar al Señor para que Él abra realmente nuestro corazón, nuestra mente para escuchar el mensaje el día de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias de antemano porque tú estás en medio de nosotros. Y ahora te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones de una manera poderosa, que sea tu palabra ministrando, que sea, Señor, tu mente, tus pensamientos en medio, Señor, de tu siervo, en la cual carece y es débil. Háblanos, Señor, te necesitamos de tu Espíritu en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, no es nada nuevo, pero sabemos que vivimos en un mundo realmente hedonista, donde todo lo que realmente trae placer es bueno y es aceptable para muchos de nosotros. El ser humano es un narcisista, en realidad radical, y eso es real, centrado en sí mismo. Todo es por mí, todo es para mí y todo es de mí. Entonces es una persona narcisista, y cuenta la leyenda, y hay varias versiones en cuanto a esta historia del narcisismo, de dónde surgió, pero una de las que yo conozco es de un joven llamado Narciso, que nunca había visto su rostro, y cuando vio reflejado su rostro a través del agua, se enamoró de sí mismo, y lo primero que expresó es: qué bonito soy, qué bello soy, cómo me quiero, por mí me muero, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió el narcisismo, y estamos en un mundo de altares humanos. Esa es la realidad. Realmente es donde queremos proyectarnos hacia nosotros mismos. Queremos brillar nosotros, y en realidad no brilla Cristo. Un ejemplo es de quién más hablan nuestras redes sociales el día de hoy. Hablan más del yo. ¿Y sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón habla tu Facebook, tu Instagram, Twitter, Snapchat, etcétera, etcétera. Y lo que vemos ahí en las redes sociales es nuestro corazón saturado de egoísmo, del yo y de nadie más. Nadie más cabe ahí, sino solamente nosotros. Ahora yo quiero presentarles a ustedes a una persona que se aferró a no hablar de sí mismo, sino de Cristo. Incluso fue motivado y fue impulsado, casi obligado a hablar de sí mismo, pero no lo quiso hacer. Y no lo quiso hacer porque lo que a él más le apasionaba era hablar del Mesías. Así que el asunto del día de hoy, lo que yo quiero traer a nuestra mente y a nuestro corazón es de quién es del que más queremos hablar nosotros. ¿Queremos hablar más de nosotros mismos o queremos hablar más de Cristo? Y queremos que vayamos, por favor, a la Escritura a estudiar a Juan el Bautista un poco. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y ahí es donde vamos a basar el mensaje el día de hoy. Juan capítulo 1. El propósito del apóstol Juan, el autor de este Evangelio, es doble. El primero es poder proyectar que Cristo no solamente es una persona, sino que también es divino y es Dios. Así que en el capítulo 1, él presenta esa base y luego presenta a un testigo que le ayude a ver que lo que él ha mencionado, específicamente los versículos 1 al 15, Juan el Bautista dé testimonio de ello. Si usted ve, él pone el fundamento en el versículo 1 diciendo: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tengo la versión de las Américas, esa es la cual nos vamos a basar, o me voy a basar en este mensaje. Pero ahí está, y de los versículos 1 al 14, él proyecta, el apóstol, acerca de esa deidad. Cristo es Dios. Pero como le menciono, después trata de tener a un testigo, y qué mejor testigo que Juan el Bautista. Y lo que más le apasiona al apóstol Juan es acerca del carácter de este hombre, de proyectar al Mesías
del Antiguo Testamento y lo proyecta de una manera extraordinaria, hablando del Mesías y no hablando de sí mismo. Versículo 6 del capítulo 1, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. El versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Note el 8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Él fue llamado a no brillar, en realidad es lo que nos dicen los 3 versículos. Juan el Bautista no quiso brillar porque él no era la luz. Él vino a testificar, a hablar de la luz. Ve el versículo 15 del capítulo 1. Juan dio nuevamente testimonio de él, en mayúscula, de Jesús, y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es algo extraordinario. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Porque Juan el Bautista había nacido 6 meses antes que Cristo. Juan el Bautista era mayor que Cristo. Entonces, ¿cómo? Explícanos. Para la gente esto fue un shock, porque ¿cómo es que Jesús, quien nació después, es antes que tú? ¿Por qué él es primero? ¿Por qué razón? Entonces, Juan el Bautista lo que presenta es la eternalidad de Jesús, y por ello el apóstol Juan toma de testigo a Juan el Bautista, porque él testificó acerca de eso. Yo nací antes, pero él es antes que yo. Él es primero que yo. El que viene después de mí es antes que mí. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, y por esta razón es que el apóstol Juan lo toma como testigo principal. Ahora, Juan el Bautista o Juan el apóstol empieza su evangelio colocando esta base, como le dije anteriormente en el versículo 1. Él ya existía. El verbo existía desde el principio. Estaba con Dios y él era Dios. Y ese fue el testimonio de Juan el Bautista. Ahora note, yo le mencioné que Juan el Bautista fue animado a hablar de sí mismo. Ve el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Nuevamente, note cuántas ocasiones, más de 6, 7 veces, se repite la palabra testimonio acerca de Juan el Bautista. El versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Nota, queremos saber de ti. Queremos conocer de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Versículo 20, y él confesó, note, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Yo no lo soy, yo no soy el Cristo. Así que estas personas, estos líderes religiosos dijeron, háblanos acerca de ti, háblanos de ti, queremos saber más de ti. Y él contesta, yo no soy el Cristo, yo no lo soy. Y le vuelven a insistir en el versículo 21 y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Versículo 22, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? Noten, ¿qué dices de ti mismo? Queremos saber de ti, háblanos de ti, no del Mesías. ¿Quién eres? Versículo 23, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No les habló de él, les habló de Cristo. Simplemente él dijo, yo soy una voz. Yo soy una voz que clama en el desierto acerca del Mesías. Si quieren saber de mí, yo simplemente soy la voz del que viene después de mí. Ahora, ¿Juan el Bautista tenía mucho que decir de sí mismo? Claro que sí. Él podría haber dicho y sacar su currículum de sí mismo, su pedigrí, por así decirlo. Los profetas, podría haber dicho, los profetas profetizaron de mí, hablaron de mí. Él podría haber dicho, a mi padre le apareció un ángel diciendo que yo iba a nacer con un propósito especial también.
Yo soy aquel que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, del que prepararía el camino para el Mesías. Yo he bautizado a cientos o posiblemente miles de personas. Yo soy uno que vive en el desierto, que come miel silvestre y también langosta, etcétera, etcétera. Pero Juan el Bautista solamente dice que él es una voz. En pocas palabras, Juan dice, miren, yo solo quiero hablar de una persona y no de mí. El versículo 27 del capítulo 1 dice, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Wow. ¿Sabe usted quién hacía esta labor de desatar la correa? Los esclavos de sus amos. Cuando llegaba el amo a casa, el esclavo desataba la correa de sus amos. Juan el Bautista dice, bueno, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del Mesías. Si quieren saber algo de mí, conozcan a Él, porque yo no soy digno de que me conozcan. Qué testimonio, qué ejemplo. Note qué ejemplo de hacer brillar a Jesús y esconderse Él de sí mismo. Cuánto, amados hermanos, necesitamos hoy en día de hombres que hagan brillar a Cristo y no ellos. Hoy en día están llenos los púlpitos de altares de teólogos humanistas y carecemos de púlpitos donde resplandezca la gloria del que realmente debe brillar, que es Jesús. Hombres amadores de sí mismos, como dice Pablo a Timoteo, más que de Dios. Necesitamos hombres que amen más a Dios que a sí mismos. Y de aquí en adelante yo quiero y me gustaría presentarle la centralidad del mensaje de este hombre. Porque Juan el apóstol, y no se confunde usted por supuesto, porque Juan el apóstol es el que escribió el evangelio, Juan el Bautista es el que dio testimonio de este evangelio. Así que lo que realmente me quiero centrar es en la centralidad del mensaje de este testigo de Juan el Bautista. Y el mensaje y el testimonio de Juan el Bautista simplemente bastó en 3 días según el evangelio de Juan. Usted ve el primer día, el versículo 19, que da testimonio ante los líderes religiosos, diciéndoles, yo no soy el Cristo. En el versículo 29 dice, al siguiente día, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer día el testimonio de Juan el Bautista se centró en decir, yo no soy el Cristo. El segundo día Juan el Bautista dice, he aquí el Cristo. Y el tercer día, se ve en el versículo 35, donde dice al día siguiente, tercer día, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Note el centro del mensaje de Juan el Bautista. Primer día, yo no soy el Cristo. Segundo día, he aquí el Cristo. Tercer día, sigan a Cristo. Lo que realmente vamos a centrarnos en el mensaje de hoy es en el segundo día, el mensaje, la centralidad en el cual más le apasionaba a este hombre testificar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Esa era la centralidad del mensaje y del testimonio de Juan el Bautista. Ahora, esta declaración está dividida en 3 partes. Si usted nota, Jesús es el Cordero, número 1. Número 2, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y número 3, ese es el Cordero de Dios. Así que 3 partes vamos a dividir esta frase o el mensaje o el testimonio de Juan el Bautista. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo y ese Cordero es el Cordero de Dios. Así que empecemos diciendo, Jesús es el Cordero como el número 1. Y realmente eso es lo que menos esperaban oír los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón el Mesías tendría que ser un cordero? Es lo menos que ellos esperaban. Un cordero es impotente, un cordero es débil, un cordero es inútil, un cordero es torpe, el cordero es dependiente de sí, de otros más, inclusive el cordero es sucio. Ahora, ¿qué quería decir Juan el Bautista ante la multitud, ante la gente que estaba a su alrededor, diciendo
¿Qué quieres decir? Que el Mesías es un cordero. Esto es conmovedor. ¿Por qué Jesús es un cordero? La gente en ese tiempo esperaba que Él dijera: he aquí su rey, o aquí su libertador, he aquí el triunfante, he aquí el majestuoso, he aquí el exaltado, he aquí el gobernante, he aquí el ungido. Pero Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es un cordero? Un cordero es una oveja, o es hijo de la oveja, menor de 1 año, pequeño, tierno. Ese es un cordero, hijo de la oveja, menor de 1 año. Para los judíos, ese era un cordero. Ahora, si usted ve la imagen de un cordero en el Antiguo Testamento, era un símbolo ¿de qué? Un símbolo de muerte, un símbolo de sacrificio. En toda la historia de Israel, el cordero estaba relacionado con muerte, sacrificio y sangre. Yo quiero que usted vaya guardando esto en su mente, porque es importante. Los corderos para los hebreos eran sacrificados todo el tiempo. Si usted ve, remontémonos desde la misma creación. Cuando Adán y Eva pecaron ellos, cuando cayeron en pecado, Dios sacrificó un animal, los vistió de pieles de animales. Posiblemente Él sacrificó un cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y más que todo, eso apuntaba a algo: cubrir su pecado por un sustituto. Ellos pecaron, pero el Señor sacrificó, Dios sacrificó un animal, un inocente, para cubrir su pecado. Desde el Génesis, desde la misma creación, en cuanto el hombre cayó en pecado. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, usted recuerda en Génesis, estando a punto de sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, que era Isaac, el ángel de Jehová, que para muchos eruditos, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento representa a Jesús, o era Jesús, el cual yo estoy de acuerdo. Bueno, el ángel de Jehová provee un carnero. Note, el ángel de Jehová, que posiblemente era Jesús en el Antiguo Testamento, detiene el cuchillo de Abraham a punto de sacrificar a su hijo y le provee un carnero, le provee un animal para sacrificarlo en el lugar de su hijo. Ese cordero inocente toma el lugar de Isaac y es sacrificado por Isaac. Años después, en Egipto, cuando el pueblo de Israel está bajo la esclavitud, la última plaga, ¿recuerda usted cuál fue? La muerte de los primogénitos. Todo primer hijo, todo primer animal en todo Egipto iba a morir, con excepción del pueblo de Israel. Pero ¿qué tenía que hacer Israel? La salvación de Israel involucraba la muerte de un cordero también, el cual su sangre tenía que ser vertida en los marcos y en los dinteles de cada puerta. ¿Usted sabe la historia? Y note, nuevamente el pasaje dice que el ángel de Jehová, fue el ángel de Jehová, que pasaría por la medianoche, y donde él mirara la sangre en los postes, pasaría por alto la muerte del primogénito de esa familia. Por medio de la muerte de un cordero, el pueblo de Israel fue librado de la muerte. Un sustituto fue necesario también ahí. Recuerda, después en el desierto, después del éxodo, el pueblo debía sacrificar un cordero por la mañana y otro por la tarde, como recordatorio de la gracia mostrada en Egipto, muriendo un cordero en lugar de los primogénitos de cada familia en Israel. Se estableció la Pascua, la fiesta de la Pascua, que Pascua quiere decir pasar por alto. Dios pasó por alto el pecado de su pueblo. Ellos anualmente tenían que recordar, hacer una fiesta y un recordatorio. El padre se sentaba con sus hijos, con su familia, su esposa, en la cena del Cordero Pascual, y recordaba cómo Dios, por medio de la sangre de un inocente, los libró. Dios fue bueno y fue fiel en ello. Gracias, hermano. Después, en la tierra prometida, hasta la venida del Mesías, los corderos eran matados como ofrendas por el pecado una y otra vez, por años, día tras día, siglo tras siglo. Amados, los judíos no desconocían esto de los sacrificios de los corderos. Ellos conocían lo que era un sacrificio, pero no sabían cómo encajaba todo esto con el Mesías. Porque ellos esperaban a un libertador. Ellos esperaban un rey, no un cordero que iba a morir.
Ellos dieron por sentado que su justicia y su obediencia al ofrecer un animal era suficiente para el perdón de pecados. Y todo esto que yo le he dicho se volvió una sola tradición. Todos estos sacrificios de corderos solamente apuntaban al Mesías prometido, solo era una anunciación de lo que habría de venir. Esos animales no podían quitar el pecado, solo podían apuntar al sacrificio que quitaría el pecado de corazón. Pero el pueblo de Israel no entendía el concepto de que el Mesías era un cordero, que iba a venir con ese propósito. Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. En pocas palabras, el Cordero está aquí. El Cordero será sacrificado una vez y para siempre, como Hebreos 7:27 lo menciona. Y aquí pasamos al segundo concepto de la frase de Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este sí quitaría el pecado del mundo, no como los otros corderos. ¿Recuerda usted lo que le mencioné? Cada familia de Israel debía escoger un cordero que sería sacrificado en lugar de ellos. Cada familia tenía que escoger un cordero. Este cordero realmente no quitaba el pecado, pero el que anunciaba Juan el Bautista sí. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo de Israel, sino de personas de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, como dice el mismo Juan en Apocalipsis. El Cordero quitaría el pecado no solo del pueblo de Israel. No hay un capítulo más extraordinario en el Antiguo Testamento que hable de esto como Isaías 53. Yo quiero que vaya por un momento ahí, por favor, a Isaías 53, y basemos este punto con el pecado o el sacrificio de Cristo por el pecado de la humanidad. Isaías 53. Si usted ve Isaías 53, versículo 7, yo le voy a ir viendo algunos versículos nada más, irle indicando algunos. Isaías 53, 7, él dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo? ¿Lo puede leer conmigo lo que sigue a continuación? Como cordero, note, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Note el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En ese cordero, el pecado de todos nosotros. Yo no sé si tú pudiste ver, pero hay una oveja en el versículo 7 que tomó el lugar de las ovejas del versículo 6. El versículo 7, como oveja fue llevado al matadero, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Y el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, una oveja tomando el lugar de las ovejas descarriadas. Versículo 5, mas él, ¿quién? Ese cordero, según el 5 dice: herido fue por nuestras rebeliones, ese cordero fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, o por la llaga de ese cordero, fuimos nosotros curados. Ve el versículo 4, ciertamente que ese cordero llevó nuestras enfermedades, ese cordero sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 3, ese cordero fue despreciado y desechado entre los hombres. Ese cordero sería un varón, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese cordero fue menospreciado y no lo estimamos, escondimos de él su rostro. Yo quiero darte una explicación de lo que es Isaías 53, porque hay algo más extraordinario. Si tú pudiste dar gracias a Dios por el lugar que Él tomó por ti y por mí a través de estos versículos, debes dar gracias a Dios aún más por el amor del Padre hacia ese cordero y hacia ti, hacia mí. Y ese es el paso número 3, el número 3 que quiero decirte acerca del cordero, es el cordero de Dios. ¿Recuerdas quién era el encargado para tomar el cordero, escoger un cordero
Ese cordero tenía que ser perfecto, casi perfecto, no tenía que tener ningún defecto. El padre de familia era encargado de escoger ese cordero, tomarlo y llevarlo a la entrada, a la puerta del templo. El sacerdote lo tomaba, el sacerdote imponía sus manos sobre ese cordero y oraba como sustituto de esa familia. De ahí el padre regresaba a casa, el sacerdote hacía lo siguiente, lo sacrificaba para esa familia. Escucha con mucha atención, porque nuestro Padre Celestial, el padre de familia, era responsable de hacer esa labor y escoger el cordero. Nuestro Padre escogió a ese cordero por ti y por mí, y fue su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, para sacrificarlo por todos los escogidos. El padre de este cordero no solo vio el sacrificio de su hijo, sino que estuvo activo con él, estuvo activo en el sacrificio de su hijo. El padre de familia entregaba el cordero al sumo sacerdote o al sacerdote para que lo sacrificara. El padre de familia no veía el sacrificio que se hacía, pero nuestro Padre Celestial no solamente entregó a su hijo, sino que él como padre estuvo activo en el sacrificio de su hijo. El versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esa fue la voluntad del Padre. La última parte del versículo 10 lo da a explicar. Fue la voluntad de Él, de Jehová, del Padre. Nota el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido por Él, por el Padre. El Padre lo abatió. Dios el Padre, amados, no detuvo el cuchillo sobre su Hijo como lo hizo Abraham. Él permitió que su hijo fuera sacrificado. Él estuvo involucrado en ello. Esa fue su voluntad, y por amor a sus escogidos, Él dio a su hijo. Versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue, el Padre cargó sobre el Hijo el pecado de cada uno de nosotros. ¡Qué amor, amados! Eso es un amor inmenso. Incluso no dudo que el apóstol Juan, en su segunda carta o en primera carta, él menciona en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, él nos recuerda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, amados hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Y debemos nosotros más de una vez recordar ese gran amor del Padre que tuvo hacia ti y hacia mí. Un amor inmerecido, pero un amor necesario, un sacrificio necesario para tu perdón y para mi perdón. Y pudiera estar hablando el Padre en la última parte del versículo 8 de Isaías 53, que dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo fue herido. Por tu rebelión mi hijo fue herido. El Cordero santo y puro y sin mancha, según el versículo 9, tuvo parte con los impíos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, según el versículo 9. Ese es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, yo quiero, hermanos, decirle algo muy importante. El principal propósito del sacrificio y muerte de Jesús no fue por nosotros. El principal propósito de la muerte de Cristo no fue por ti y por mí, sino por su Padre. Yo podría decir en cierta manera que Cristo primeramente murió por su Padre antes que por nosotros. La muerte de Cristo fue primeramente para satisfacer la justicia de un Dios justo. Esa fue la labor. La prioridad del Hijo es realmente satisfacer la ira de un Dios justo, en el cual el cuchillo estaba sobre ti, sobre mí, listo para hacer la justicia divina. ¿Y sabes qué? La muerte de Cristo, la muerte de este Cordero cumplió con el requisito de su Padre. Y está claramente en Isaías 53, versículo 11. Tengo la versión de las Américas. Nota lo que dice el versículo 11.
porque habla acerca del Padre. El Padre, Él lo verá y quedará satisfecho. Él verá el sacrificio de su Hijo y quedará satisfecho. Justificará a mi siervo, dice el Padre, justificará a mi siervo justo a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Amados, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron tetelestai, consumado es. No hay nada que hacer, porque el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo. Los miles o millones de corderos sacrificados en cientos de años no pudieron ser aceptados ante la justicia del Padre. Pero un solo sacrificio de su Hijo unigénito cumplió con ello y apagó la ira de un Dios santo. Quedó satisfecho en ello. Por ello el Señor Jesús también clama en la cruz y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él da la espalda a su Hijo para dar la cara hacia nosotros. Y eso es extraordinario. A mí me encantó en una de las conferencias que dio Miguel Núñez, cuando él dio la imagen acerca de eso, por la muerte de Cristo, el rostro de Dios hacia la humanidad estaba volteado. Pero a través de ese sacrificio, el Hijo hizo que el Padre volviera su rostro hacia la humanidad, hacia sus escogidos. Y esto es extraordinario. Esto es lo que vemos en Isaías 53. El Padre queda totalmente satisfecho con la muerte y el sacrificio de su Hijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos no podrían haber tenido un rey hasta que hubieran tenido un cordero. Pero ellos estaban esperando un rey, pero era necesario primero el cordero. Y aquí habla acerca de las dos venidas, ¿no? La primera venida era la necesidad de un cordero que muriera. He aquí el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Cuando Él venga, vendrá como rey. Mientras tanto, hoy en día está la oportunidad de salvación. Está la oportunidad de que tú vengas en arrepentimiento y fe. El Cordero ha sido inmolado. El Cordero puede quitar tu pecado. Y hay oportunidad de que tú puedas creer en Él y arrepentirte de todo tu corazón. John MacArthur, me encanta lo que dice en un comentario acerca de este capítulo. Él dice: nunca vendría una venida en gloria a reinar hasta que hubiera una venida en humillación para morir. El Cordero tenía que primero venir a morir para después poder reinar. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que eso significa es para el mundo entero, para sus escogidos. Y esto es lo más extraordinario que vemos a través del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz del Calvario. Señor, que este mensaje central pueda ser proclamado por cada uno de nosotros. Que podamos hablar, Señor, más de ti, menos de mí. Que podamos proclamar, Señor, a la humanidad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Hijo, por tu muerte. Gracias, Espíritu Santo, por haber aplicado en nosotros esa salvación. Te damos honra y gloria por todo lo que tú has hecho por nosotros como pecadores. Bendito sea tu nombre en esta tarde y por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias.